Así inicia Es Noticia, Noticia en Profundidad. Un placer acompañarles de regreso con ustedes para contarles que 3 temas son noticia. Los analizamos desde la coyuntura durante esta jornada de viernes con titulares. El primero de ellos es noticia Chile. Hablan las víctimas del sacerdote Fernando Karadima, expulsado este viernes por el Papa Francisco. Uno de ellos agradece al sumo pontífice, pero señala a sus poderosos encubridores. ¿De quiénes se trata? ¿Por qué este es un caso emblemático en la Iglesia de Chile? Lo analizamos. Segundo tema que es noticia, Colombia se hace trizas la negociación entre el gobierno y la guerrilla del ELN. El grupo insurgente acusa al presidente de este país, Iván Duque, de su estancamiento. ¿Hacia dónde conducen las medidas del Ejecutivo y a qué intereses responden? Vamos a verlo. Y tercer tema que es noticia, la ONU, desde la Asamblea Anual del organismo, el canciller de Rusia, Sergei Lavrov, pone el dedo en la herida. La paz del mundo pasa necesariamente por Oriente Medio y algunos países no ayudan. Analizamos su intervención. Aquí hay noticia que sí comienza. Bienvenidos, bienvenidas. Aplicada a dichos presbíteros la dimisión del Estado clerical por el bien de la Iglesia. En noticia Chile, este viernes el Papa Francisco destituyó al sacerdote Fernando Karadima por abusos sexuales a menores de edad en el país. Con su salida regresa el debate sobre el poder de la Iglesia Católica y el ocultamiento sistemático de estos casos. Bajo la indulgente figura de aceptación de su renuncia, este viernes el Vaticano informó la decisión del Papa Francisco de destituir a Fernando Karadima de su estado clerical, decisión que se da en medio de uno de los más grandes escándalos de abusos sexuales de Chile y no pocas presiones políticas. En 2011, Karadima fue hallado culpable por el Vaticano de cometer abusos sexuales entre 1981 y 1995. Sin embargo, su sanción se limitó a llevar una vida de oración y penitencia sin la posibilidad de ejercer el sacerdocio. Su expulsión es apenas la segunda en décadas de escándalos por abusos sexuales, de los que la Iglesia acumula miles de denuncias. La primera recayó sobre el sacerdote Christian Precht el pasado 12 de septiembre. Luego de conocerse la destitución, las víctimas de Karadima, encabezadas por José Andrés Murillo, ofrecieron declaraciones a los medios. Y después de 20 años hay esta dimisión de alguien que era tremendamente poderoso, pero probablemente lo más importante es que era poderoso el señor Karadima porque había toda una red, toda una plataforma que le permitía hacerlo, que lo protegía, que lo encubría, y que esas personas que lo encubrieron y que protegieron a Karadima siguen en el poder, siguen siendo, en este caso el señor Esati, sigue siendo el jefe de la Iglesia Católica chilena y pasa de manera impune. El Papa Francisco modificó su postura desde la desestimación de las denuncias hasta las actuales decisiones. Durante su visita a Chile, el máximo líder de la Iglesia pidió perdón a las víctimas de estos abusos y se comprometió a llevar justicia en medio de sus labores. Igualmente, en mayo de este año, reconoció desde Roma que la Iglesia no supo escuchar y reaccionar a tiempo. Sin embargo, las víctimas y el pueblo chileno consideran, tomando en cuenta los actos cometidos, que las sanciones del Vaticano son en extremo insuficientes. Seguimos sumando información. A esta hora nos vamos hasta Santiago con Tiare Valenzuela, nuestra corresponsal permanente en esta nación suramericana. Tiare. Hola Tatiana, un gusto comunicarnos desde Santiago de Chile, por supuesto con la teleaudiencia de Telesur, para contarles y ahondar un poco más sobre lo que es noticia hoy en nuestro país. Estamos hablando de esta decisión del Papa Francisco de destituir de su estado clerical al ex sacerdote Fernando Karadima, un sacerdote que ocupó un lugar estratégico dentro del país, siendo párroco de la parroquia El Bosque, ubicada en uno de los barrios más acomodados de Chile. Es en ese lugar donde genera nexos políticos y económicos con importantes personalidades del país, pero es también en ese lugar donde este ex sacerdote perpetra sus delitos de abuso sexual a menores. Niños que iban hasta este lugar para encontrar a Dios y encontraron la vulneración de sus derechos. Niños que con el correr de los años se convirtieron en adultos que decidieron denunciar ante la Iglesia estos casos, pero la Iglesia hizo caso omiso de sus testimonios. Esto fue en el año 2004. Recién en el 2010, cuando estos casos salen a la luz pública a través de los medios de comunicación local, es que la Iglesia reacciona y en el 2011 castiga al ex sacerdote Fernando Karadima. Con la noticia de hoy de que se destituye de su estado clerical, las víctimas de Karadima dicen que quizás es una
una decisión que llegó un poco tarde, pero también verles con esperanza para que nunca más en Chile ocurra este tipo de abusos y para que se camine por la verdad y la justicia. Víctimas que hoy se hacen llamar sobrevivientes del abuso sexual al interior de la Iglesia y que esperan que esta destitución marque un precedente para que otros clérigos sean destituidos. Más de 100 clérigos son investigados hoy por hoy en nuestro país por el delito de abuso sexual o por el delito de ocultamiento e encubrimiento de estos abusos. Más de 100 clérigos que, en caso de haberse confirmado estos delitos, podría pasarle lo mismo que Fernando Karadima, podrían convertirse en civiles, entre comillas, ser judicializados y cumplir condena por sus delitos. Una iglesia que está en crisis, la encuesta CADEM, una de las más prestigiosas de nuestro país, lo dice, 76% de los chilenos y chilenas desaprueban el actuar de la Iglesia Católica, una crisis que se nota en la calle, se nota en cuántas personas son adherentes a esta iglesia que en cierta forma corría con muchos privilegios en nuestro país. Una noticia que seguirá dando que hablar y por supuesto como Telesur Chile seguiremos acompañando, dándole voz a los protagonistas de estas historias, de estas denuncias que tras años de abuso han salido a la luz pública y por primera vez se empieza a hacer justicia. Tatiana. Gracias, Tiare, porque lo que se ha exigido durante tanto tiempo es que se acabe precisamente la impunidad. Todo esto lo analizamos con Álvaro Ramis, el teólogo académico de la Universidad de Chile, nos acompaña también desde Santiago. Hola, profesor, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Profesor, ¿cómo se llega a este punto? Desde hace mucho tiempo se exigía al Vaticano que tomara cartas en el asunto, con un hecho contundente. Hoy lo hemos visto porque sale del sacerdocio Fernando Karadima. ¿Qué punto marcó esta situación? ¿Por qué al final de cuentas el Papa Francisco habría tomado la decisión? Habría que partir diciendo que las primeras denuncias contra Karadima tienen más de 30 años. Sin embargo, solo hace 8 se hicieron públicas de manera explícita por parte de algunas víctimas directas de Karadima que tenían gran influencia. Y por lo tanto, sin esa influencia de 3 personalidades, digamos, médicos, no especialistas que habían vivido directamente los abusos de este clérigo, no se hubiera podido revelar la profundidad de esta secta al interior de la Iglesia Católica, que fue construyendo un grupo de poder unido a grupos empresariales y políticos. Finalmente, cuando eso se desmonta y se prueba judicialmente la responsabilidad de Karadima, la Iglesia empieza a apartar a estos clérigos, pero nada ocurrió en el fondo hasta la visita del Papa en enero, cuando evidentemente que Francisco se da cuenta que aquí había algo más profundo, es advertido finalmente de la profundidad, de la gravedad de los casos, y envía una misión especial encabezada por el arzobispo maltés Chicluna, que elabora un informe donde revela al Vaticano lo que los obispos chilenos no le habían querido decir, que en definitiva en estos años se había creado un grupo de poder aliado a este abusador sexual que había controlado una serie de diócesis, y a partir del control de muchas diócesis por parte de obispos formados por Karadima, ellos tenían el control de la Iglesia chilena. Entonces, ese panorama completo solamente el Vaticano lo tuvo, o el Papa solo lo tuvo cuando envió a este enviado especial. Y eso hace que finalmente inicie caminos de investigación paralelos a los que había elaborado la Iglesia chilena, que concluyen hoy con la expulsión del estado clerical del sacerdote Karadima. Ramis, usted nos habla del poder que sostenía la figura de Karadima y personas que se encontraban a su alrededor. Quiero pedirle esa radiografía. ¿Cómo era esa mezcla de poder de la Iglesia Católica con los empresarios y quienes estaban detrás de él? Porque de hecho, una de las reflexiones que hacía una de las víctimas hoy en la rueda de prensa es que ¿qué pasará con el ocultamiento, con todos aquellos que están detrás y que no han sido tocados? Claro, la jerarquía católica es culpable por un lado de haber ocultado o encubierto las denuncias a Karadima, pero por otro lado también es culpable de haberse
beneficiado de todos los recursos económicos, financieros, la influencia política que Caradima les brindó a una serie de obispos que estaban al alero, que habían sido formados por Caradima, que él les había abierto las puertas a la iglesia y que después los articuló para poder controlar sus diócesis. Y eso con apoyo de personas que estaban en las altas esferas de la iglesia en Chile, particularmente el cardenal Errázuriz, y después con gente que estaba en el Vaticano, es decir, el cardenal Sodano, y otros aliados como el cardenal Medina, el sector más conservador del Vaticano, que por años beneficiaron a Caradima, lo protegieron y brindaron apoyo político. En compensación, Caradima tejió redes con empresarios muy ricos en Chile que fueron filántropos de sus obras y de sus iniciativas, y eso le abrió puertas económicas para obras de todo tipo donde estos clérigos se beneficiaron. Entonces, era un pacto de reciprocidad. Caradima tenía la capacidad de vincular a las élites, de articularlas, de darles a cada uno una cierta legitimación, y en prenda o en pago ellos ofrecían ya sea acceso a poder político o a poder económico. O a hacer silencio, que es también parte de la denuncia que se ha hecho durante este tiempo por parte de las víctimas. El silencio cómplice. Era necesario para mantener todo eso. Claro, es la consecuencia de poder mantener toda esa trama oculta y obviamente hacer oídos sordos a las denuncias de las víctimas. Claro, ¿y había poder político también? ¿Hay que incluirlo allí? ¿O claro, no había? Me refiero al poder político de la clase política tradicional del país. ¿Sabían de esto también? Exacto. Muchos parlamentarios, hoy día salió en redes sociales el video de un precandidato presidencial de la derecha, José Manuel Osandón, que defendía, cuando surgen las primeras denuncias contra Caradima, lo defendía abiertamente y públicamente. Entonces, era el poder empresarial del grupo MATE, el grupo más poderoso hoy día en Chile económicamente, junto con el grupo político de apoyo de este tipo de líderes, ¿no? Estaban coyuntural y estructuralmente afiatados para beneficiarse de lo que el Caradima ofrecía, que era legitimación social de cara al mundo popular y a la iglesia. Ahora bien, esto es en cuanto a la Iglesia Católica. ¿Qué crees que realmente pasará con la justicia? ¿Se configurará un proceso de investigación judicial en contra de Fernando Caradima, en contra de sus cómplices, en contra de toda esta red que bien nos has explicado? ¿Crees que Chile está lista para eso? Lamentablemente el caso de Caradima ya está cerrado en la justicia civil porque se llegó a establecer una verdad judicial, que es la verdad de los abusos, pero al mismo tiempo los delitos están prescritos de acuerdo a la ley chilena, entonces no va a avanzar más allá. Eso es lo que hay. Pero lo que puede avanzar es la investigación a los encubridores, en este caso al cardenal Errázuriz y al cardenal Esati, que evidentemente pueden ahora ser investigados, porque si existe un precedente tan fuerte como la expulsión de Caradima del sacerdocio, la pregunta es por qué los arzobispos de Santiago nunca tomaron cartas en el asunto y tuvieron que pasar tantos años y hubo tanto sufrimiento de víctimas para que pudiera hacerse justicia. ¿Por qué hubo encubrimiento? ¿Por qué no se avanzó en el establecimiento de la verdad? ¿Por qué se obstruyó a la justicia? ¿Por qué se destruyeron pruebas? ¿Por qué el archivo judicial no funcionó como canal de denuncia? Hay muchas preguntas que la gente en Chile se hace y que queda escandalizada porque en definitiva se revela una estructura diseñada para el ocultamiento explícito y premeditado. Muchos, porque, profesor Rami, me queda una pregunta por hacerle. Evidentemente, el caso de Fernando Caradima es emblemático en Chile y en América Latina por la connotación que fue tomando con la presencia, entre otras cosas, necesaria del Papa Francisco aquí en nuestra región para que él mismo se enterara de la situación. Pero, como están las cosas en Chile, ¿es, digamos, la punta del iceberg o crees que hay más hechos que se conocerán? Bueno, para contextualizar y que se sepa
el momento, ¿no? En Chile hay más de Sí. 100 clérigos que están investigados judicialmente en este momento, 8 obispos que están bajo investigación judicial. Entonces, la punta del iceberg ya se amplió. Tenemos ya una investigación judicial muy amplia que está investigando a la Iglesia en todo eso, en todas las diócesis del país, y eso va a seguir ampliándose debido a que a medida que la gente considera que, bueno, que se puede denunciar, más gente se anima a contar sus historias, ¿ah? De abuso fundamentalmente, y por lo tanto esto no parece parar, esto va a seguir avanzando y va a obligar a la Iglesia chilena, que en este caso es emblemática porque es un caso ejemplar respecto a este tipo de investigaciones, a seguir siendo objeto de escrutinio por parte de la justicia. No sabemos dónde va a terminar esta situación, lo único que va a exigir es un cambio profundo en la mentalidad y en la actitud de la jerarquía de la Iglesia a futuro. Nos decía previamente a esta conversación, profesor Rambis, nuestra corresponsal Tiare Valenzuela, 70% según una encuesta muy reciente de los chilenos no acompaña a la Iglesia Católica en este momento, lo cual también tiene mucho que ver con una situación tan dolorosa como esta. Muchas gracias, buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego y gracias a usted. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, en Noticia Colombia, seguimos revisando un hecho destacado de esta jornada en América Latina. Se hace trizas la negociación entre el gobierno y la guerrilla del ELN. El grupo insurgente acusa al presidente de este país, Iván Duque, de su estancamiento y nos preguntamos hacia dónde conducen las medidas del Ejecutivo, a qué intereses responden. Lo analizamos al volver aquí en Es Noticia. En Noticia Colombia, el Ejército de Liberación Nacional, la guerrilla del ELN, acusa al presidente de este país, Iván Duque, de hacer trizas la paz y de pretender una confrontación bélica y fratricida con Venezuela, al desconocer al país vecino como garante del proceso de paz. Aquí los detalles. El ELN emitió este viernes un comunicado en el que critica al presidente Iván Duque por considerar el proceso de diálogo para alcanzar una solución política al conflicto. Además, rechaza que el Ejecutivo desconozca los acuerdos alcanzados entre el grupo guerrillero y el gobierno anterior. La delegación para los diálogos del ELN envió otro mensaje al gobierno a través de su cuenta en Twitter. Aquí estamos listos, falta la contraparte, hay que cumplir con lo acordado. El grupo guerrillero también rechazó la decisión del Ejecutivo de retirar a Venezuela como país garante del proceso de paz. La víspera, Duque aseguró que la nación bolivariana protege al ELN en su territorio. Estas afirmaciones son para el grupo rebelde directrices del gobierno de Estados Unidos, con el objetivo de generar una confrontación entre Venezuela y Colombia. Desde la era del presidente Hugo Chávez, el gobierno venezolano apoya los intentos de poner fin al conflicto armado en Colombia como un requisito indispensable para la tranquilidad de ambos países, especialmente la extensa frontera común, así como para la paz del continente. Venezuela participó como país garante en el proceso de negociación entre el gobierno y las FARC y actualmente en el proceso de diálogo con el ELN. Mientras tanto, el gobierno colombiano distancia al país de su objetivo. La semana pasada, Duque retiró de sus funciones a los representantes del equipo negociador que se encontraba en La Habana, lo que paralizó la mesa de conversación. Además, el Ejecutivo condicionó la continuidad de las negociaciones a que el grupo rebelde suspenda unilateralmente sus hostilidades. En las últimas 3 semanas, el ELN ha liberado a 10 personas, entre militares y civiles, mientras que el ejército mantiene sus operativos contra insurgentes. Pero no hay acciones concretas del Ejecutivo para detener la ola de asesinato de líderes sociales y excombatientes de las FARC. Así vamos con el análisis. Nos acompaña el doctor Jaime Caicedo Turriago, secretario general del Partido Comunista de Colombia, antropólogo, profesor, político, integrante del Frente Amplio por la Paz. Está con nosotros desde Bogotá. Doctor Caicedo, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Tatiana, con mucho gusto.
A usted muchas gracias. ¿Qué significa estos anuncios? El más reciente, comencemos por allí ese análisis del presidente de Colombia, Iván Duque, de decir que Venezuela no será más garante, tal como ha sido Noruega, Brasil, Chile, otras naciones de América Latina, en particular Noruega desde Europa, de este momento tan crucial que está pasando ese intento de diálogo entre el gobierno y el ELN. Pues es evidente que el gobierno Duque está desmontando por piezas este proceso de diálogo y desde luego estableciendo nuevas condiciones que no estaban antes en la mesa y haciendo regresar a Colombia a sus negociadores oficiales. Yo creo que estamos ante un desmonte total de un proceso sin una explicación al mundo, sin una explicación a la sociedad colombiana en relación con el propósito real de este desmonte. Es decir, internamente es un hecho de extremada gravedad. Y el acto de hostilidad hacia Venezuela al simplemente desconocer su aporte como país garante y como acompañante de hecho de todo este proceso, pues es indudablemente algo que se agrega a los múltiples gestos de hostigamiento y de hostilidad que el gobierno colombiano está asumiendo contra este hermano país en la actual coyuntura. Doctor Caicedo, ¿usted cree que el presidente Duque está actuando por su cuenta o detrás de él está el expresidente Uribe, que de una manera permanente, en particular en los últimos años de su gobierno, atacaba casi que a diario a Venezuela? Desde luego, es decir, hay una política de gobierno. Es decir, en ese aspecto este gobierno es diferente del anterior, por lo menos en algún aspecto, aunque ya Santos había iniciado esta hostilidad hacia Venezuela por la presión particularmente de los Estados Unidos. Pero tenemos que señalar que en este caso hay corrientes muy fuertes dentro del propio Centro Democrático, que es el nombre del partido de extrema derecha que respalda y del cual hace parte Duque, que desde luego está empujando a que estas actitudes puedan ir, así sea suavemente, por una vía de pasos cortos, pero contundentes, ir, como lo han dicho, volviendo trizas este proceso de diálogo en curso con el Ejército de Liberación Nacional en concreto. Doctor Caicedo, hoy es el anuncio sobre hacer a un lado a Venezuela como garante del proceso. Días atrás era la exigencia al Ejército de Liberación Nacional de liberar a quienes en Colombia de una manera conjunta se consideran secuestrados, ya sean civiles o miembros de las Fuerzas Armadas, sin dar nada a cambio. En el marco de un conflicto interno como el que vive Colombia, donde todos los actores deberían dar algo, ¿esto realmente qué implica para el país? No, pues significa en concreto que no hay que no hay realmente una política de paz, que hay una modificación de lo que había sido para el Estado colombiano pasos hacia una política de solución sistemática, basada en el diálogo y en los acuerdos bilaterales, para cesar, digamos, la presencia de la confrontación político-militar en el interior del país. Vemos el caso del Ejército de Liberación Nacional, hay, lo repito, un desmonte de lo que fue esa política para el caso de las FARC, y esto es un hecho profundamente negativo, porque nos aboca a la continuidad de una guerra interior que no le conviene a la sociedad colombiana, que la sociedad colombiana ha reclamado avanzar en la vía de la solución política, que no le interesa a América Latina
que ha apoyado la solución política como política de paz en Colombia, y mucho menos le conviene a las relaciones ya conflictuadas entre Colombia y Venezuela, que son una creación artificial y postiza, impuesta por Estados Unidos, impuesta por la geopolítica imperialista actual en el continente. De manera que estamos ante una situación sumamente complicada y una situación que reclama el análisis detallado de las implicaciones que cada uno de estos pasos está teniendo para todo el conjunto del continente. Doctor Caicedo, ¿tiene usted la percepción o no que hay un momento también en el que la sociedad colombiana la habíamos visto tan activa en este anhelo a través de la expresión, de movilizaciones, de estar en las calles con esa presión para que el gobierno y el ELN, me refiero sobre todo al gobierno anterior, mantuviesen el proceso de diálogo? Primero en Quito, ahí estuvieron aproximadamente un año después de la instalación en Caracas en 2015, ahora en La Habana. ¿Percibe que hay como una especie de silencio o es tal vez a la espera de ver qué es lo que sucede? Porque sí, durante esos meses veíamos mucha presión de movimientos sociales, de la gente, incluso del común, que exigía que la mesa se mantuviera. Sí, desde luego que ha habido esa presión, hay este deseo, hay este propósito en muchas de las fuerzas que estamos en el marco de la oposición política actual en el país, particularmente este gran conjunto de fuerzas que confluimos con Colombia Humana, que confluimos con algunos de los otros sectores decentes y en el marco de las alianzas parlamentarias somos profundos críticos de la política oficial de este momento en relación con la continuidad del diálogo con el Ejército de Liberación Nacional, con que el gobierno actual de Duque eche atrás los nuevos condicionamientos que ha establecido. Y desde luego ahora agrego a esto el hecho de que se mantenga con seriedad entre estados el papel de garante que han cumplido en este caso la República Bolivariana de Venezuela. Es decir, hay una actitud que tal vez aún no se ha manifestado en eso, pero hay actividades que se están preparando en este momento, una asamblea legislativa popular de la que se viene haciendo esfuerzos entre muchos sectores, estamos participando también en ello, también las movilizaciones que tienen que ver por el respeto al derecho a la vida y por el derecho a la paz en nuestro país, que también están en curso con el movimiento indígena, con las centrales sindicales, con los distintos sectores de los movimientos sociales y las fuerzas democráticas, de manera que no estamos ante un hecho de pasividad, estamos simplemente, como le dijera, asimilando los golpes que el gobierno está asumiendo en este momento y por lo tanto creando las condiciones para que la respuesta social sea efectiva y muestre que en nuestro país no hay un doblegamiento frente a una política guerrerista, renovada y que amenaza también la paz internacional. Habría que ver de qué manera lee o entiende el nuevo gobierno de Iván Duque todas esas expresiones producto de esa agenda que usted me cuenta. Hay algo también importante que quiero preguntarle para nuestra audiencia en América Latina y el mundo. El papel de los garantes es el nivel de confianza. Cualquiera no puede ser garante, no puede haber un mediador parcial. Por eso se escogen de una manera tan estructurada y tan profunda. Ese es el papel, por ejemplo, que ha cumplido durante todos estos años en el anhelo de paz Venezuela, también como lo ha hecho Noruega, por ejemplo. Desde luego. Es decir, ha habido en esto pues una continuidad, ha habido una experimentación afirmativa para desarrollar una labor que no es simple, que no es sencilla, que implica responsabilidades para esos países al asumir su papel de garantes y que hace que las relaciones bilaterales, desde luego del Estado colombiano, no tengan que tensionarse, ni mucho menos llegar a convertirse en situaciones hostiles que además no tienen nada que ver con el fondo
del tema de acompañar y ser garantes de este proceso de paz. Yo creo que hay una situación que yo quiero mencionarle porque me parece importante. Colombia y Venezuela prácticamente no tienen relaciones diplomáticas a nivel de embajadores en este momento. Es decir, el grado de hostigamiento por parte del Estado colombiano obligó a que el embajador de Venezuela decidiera irse también antes de que fuese expulsado del país, dado el ambiente que desde el Poder Ejecutivo se ha venido construyendo y desde luego a través también de la parte mediática, toda esta ambientación. Esto no tiene apoyo en el pueblo colombiano, que por el contrario manifiesta cada vez más, inclusive los comentaristas de prensa partidarios de que se llegue a un acuerdo con Venezuela y sobre todo que Colombia eche atrás toda idea de apoyar una intervención militar en Venezuela, han venido creciendo. Yo creo que hay una opinión creciente en el país en esa dirección. Y toda esta valoración de conjunto es fundamental para tratar una situación que se agrava a través de las declaraciones que el nuevo presidente viene sistemáticamente introduciendo. Esto es una situación irregular y, como le digo, el movimiento social y las distintas fuerzas democráticas de la oposición, que no somos ya cualquier cosa, somos una fuerza muy importante en la vida del país, en lo político y en lo social, no permitiremos que esto siga avanzando en una dirección como tal. Es que realmente resulta paradójico. Más de 60 años de una guerra interna y sumarse ahora en una campaña de tratar de avanzar en una intervención militar a otra nación del propio continente, cuando lo que se anhela es paz regional. Realmente paradójico. Me queda una pregunta por hacerle. ¿Cuál debe ser la respuesta de la comunidad internacional que ha acompañado no solamente desde la diplomacia, sino con recursos, con financiación, el proceso de paz de Colombia? Yo anoto que hay una preocupación real y legítima por parte de distintos sectores de la comunidad internacional y que acompañamos esta preocupación, desde luego aportando elementos y señalando argumentos que tengan toda la fuerza capaz de contribuir a buscar soluciones, porque no estamos en un plan simplemente de críticas o de opositores, sino simplemente tratando de mostrar que razonablemente hay temas que pueden ser resueltos, que en los casos que ya se vivieron anteriormente en el proceso anterior de paz fueron, digamos, positivos, que contribuyeron a crear mejores condiciones y que no es posible avanzar en un deterioro de relaciones externas de una nación como Colombia que se puedan convertir internamente en un agravamiento de la situación de orden público y sobre todo de las garantías para la vida, debo decirlo claramente, para centenares de colombianos y colombianas que están defendiendo el proceso de paz y que no quieren además una confrontación bélica con Venezuela ni con ningún país hermano de la región. Y esa ha sido una postura muy, muy clara de Naciones Unidas a través, por ejemplo, de su representante en Colombia. Debe avanzarse en el proceso de paz de no solamente un gobierno, sino de un Estado con las FARC, hoy convertido en un partido político. Brevemente quiero preguntarle, ¿usted realmente tiene esperanza en que esto sea así en el gobierno de Iván Duque? Recordando que si detrás de él, que fue por donde usted y yo comenzamos esta conversación, se encuentra el expresidente Uribe, que permanentemente le dio la espalda al proceso de paz. Bueno, hay sectores que están en el poder y que desde luego quieren darle la espalda definitivamente no solamente al proceso de diálogo con el ELN, ni no solamente atizan estos temas con relación a Venezuela, sino que inclusive quisieran retrotraer a otras circunstancias lo acordado, lo establecido y lo pactado en el acuerdo final de paz con las FARC. Por lo tanto, digamos, estamos ante una situación delicada, una situación peligrosa, una situación que yo digo es irregular, porque no es normal que se retroceda desde los avances de la paz y la búsqueda del diálogo hacia las condiciones extremistas de la confrontación y de la negación de la posibilidad siquiera de dialogar, que es lo que está pasando con el Ejército de Liberación Nacional. Hay sectores en el
partido centro democrático, de la extrema derecha de Duque y de Uribe, que se empeñan en eso. Y el presidente Duque debería tomar distancia realmente frente a esos sectores extremistas que están haciendo que su gobierno se desprestigie en el plano internacional y que Colombia vuelva a caer en una situación, digamos, que la gente en primer lugar no comprende en el exterior. Es muy difícil entender y yo creo que tienen razón porque esto es absolutamente contradictorio, pero además que implica un deterioro de la propia imagen del Estado colombiano frente a sus compromisos y frente a las voluntades que ha expresado verbalmente en muchas ocasiones, inclusive este último gobierno. Entonces creo que estamos ante un mar de contradicciones que está haciendo mucho daño al país y estamos haciendo mucho daño a América Latina y sobre todo es una amenaza muy seria a la paz en el continente, cosa que es algo que debemos defender y proteger a toda costa. Muchas gracias por ese análisis, doctor Caicedo. Un placer. Muy buenas noches. Con muchísimo gusto, Tatiana. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Miren ustedes lo que llevamos en nuestra mesa a propósito del conflicto armado interno de Colombia. Más de 60 años, el más extenso del mundo a nivel de guerra interna, de guerra irregular. Reportan desplazamiento masivo por conflicto armado en Colombia. Lo reseñamos. El alcalde del municipio de Ituango, esto es en Medellín, en Antioquia, Hernán Álvarez denunció este viernes que las confrontaciones que se están dando entre grupos armados ilegales que operan en la región han causado desplazamiento masivo. La autoridad explicó que agrupaciones armadas se enfrentaron el pasado jueves 27 de septiembre en la noche en zona rural Santana y generó el desplazamiento de habitantes del lugar por temor a ser víctima de fuego cruzado. La confrontación se presentó en Santana, es la parte alta del caserío. La gente estaba muy asustada con esa confrontación. Pero el Ejército Nacional ya está haciendo presencia en la zona, dijo Álvarez. El alcalde no especificó la cantidad de personas que huyeron de sus hogares, pero un ente no gubernamental señaló que son aproximadamente 300 personas. Un caso más de desplazamiento forzado, producto de la confrontación armada en esta nación suramericana. Así nos vamos a la segunda pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, Es Noticia Naciones Unidas, nos vamos hasta Nueva York. Desde la Asamblea Anual del Organismo, la número 73, el canciller de Rusia, Sergei Lavrov, pone el dedo en la herida. La paz del mundo pasa necesariamente por Oriente Medio, pero algunos países no ayudan. Analizaremos su intervención al volver en Es Noticia. En noticia, Rusia en la ONU, el canciller de esta nación, Sergei Lavrov, llega al organismo multilateral para dejar clara la postura de su país en problemas globales. En particular, hace hincapié en la necesidad de atender la crisis que se vive en Medio Oriente para lograr la paz en el mundo. Asimismo, manifestó su convicción de que el unilateralismo no puede ser la vía para la paz mundial. Durante su intervención en la Asamblea Anual de la ONU, Sergei Lavrov sostuvo que para resolver la grave crisis en Medio Oriente se debe avanzar en las negociaciones con los países involucrados y descartó las acciones unilaterales como mecanismo para alcanzar los objetivos deseados. La situación en Siria, Yemen, Libia es sumamente grave, pero no podemos ignorar la situación palestina. Es importantísimo reanudar las negociaciones para que se solvente la situación. Y quiero prevenir los enfoques unilaterales para solventar el proceso. Hoy más que nunca se necesitan las conciliaciones de los esfuerzos de la comunidad internacional para recuperar las negociaciones basadas en la resolución de Naciones Unidas y la iniciativa árabe. Lavrov resaltó la importancia de las cumbres celebradas por Rusia, Irán y Turquía en Astana y Sochi para abordar la crisis siria conforme a las directrices del Consejo de Seguridad.
Las acciones de Rusia para responder solicitudes de Siria para fortalecer la diplomacia del proceso de Astana intentan solventar esta situación. La iniciativa de Rusia, Irán y Turquía de celebrar un congreso de diálogos en Sochi creó lineamientos para solventar de forma política esta cuestión según la resolución 2254. En ello se basa la creación del Comité Constitucional en Ginebra. También está en el programa recuperar la infraestructura destruida para que puedan volver los millones de ciudadanos sirios. Luego de su discurso ante la Asamblea General de la ONU, Lavrov sostuvo un encuentro con los medios de comunicación. Al referirse a la situación que vive la provincia siria de Idlib, considerado el último bastión de los terroristas, aseguró que actualmente se toman todas las medidas para que la población civil no se convierta en su escudo humano. Vamos a actuar según lo previsto con mucho cuidado, pensando cómo minimizar todos los riesgos para la población civil, y les garantizo que lo que pasó en Raqqa o en Mosul, donde la coalición antiterrorista encabezada por los Estados Unidos lideraba esta zona, no vamos a permitir lo que pasó allí, no vamos a permitir que eso se repita en Alepo o en Idlib. El pasado 15 de septiembre, Rusia junto a Turquía e Irán acordaron crear 4 zonas de distensión en Idlib por 6 meses para separar la denominada oposición moderada de organizaciones terroristas como el Frente al-Nusra. En cuanto a la exigencia de Occidente a Siria sobre una nueva constitución, la posición de Rusia es clara. Es un asunto que deben decidir los sirios. De esto y más hechos planteaba en su intervención, no solamente en la rueda de prensa, sino allí en el estrado de la diplomacia mundial, Sergei Lavrov, el canciller de Rusia. De esto y más entonces hablamos con nuestro corresponsal en Estados Unidos, en Nueva York, Jorge Gestoso. Hola, Jorge. Algo también que es importante, porque incluso en la rueda de prensa le preguntaban de manera reiterada por Irán. Le decían que qué opinaba con respecto a la retirada de los Estados Unidos, que cómo avanzará el programa de apoyo con la Unión Europea y los países europeos del G5+1, que ya solamente son el G5, etcétera, etcétera. Quiero preguntarte acerca de ello y también el acompañamiento que tuvo por parte de otras intervenciones. Escuchamos atentamente, por ejemplo, la del canciller de China y fue muy consonante con la del canciller de Rusia. Exactamente, Tatiana. Justamente lo que queda claro es otra vez la apuesta, no solamente de Rusia, sino también de China, como tú mencionabas, al multilateralismo. Y lo que tiene que ver con el caso de Irán, la decisión absolutamente comprometida de Lavrov diciendo que Rusia está armando un paquete, digamos, de relaciones, de asociaciones con los demás miembros de ese acuerdo nuclear que el único que se retiró fue Estados Unidos, para de alguna forma hacerle un desvío a lo que puede ser las intenciones de Estados Unidos de perjudicar a través de ese bloqueo económico que lo ha practicado incluso con Venezuela para tratar de asfixiar al país que considera no amigo. Definitivamente decía que las relaciones con los demás países se están organizando para reforzarlas, para no sucumbir ante estas presiones de los Estados Unidos, ante estas acciones que consideraba absolutamente fuera de lugar, y en ese sentido se mostraba optimista de que el acuerdo nuclear lo iban a sacar adelante y no iban a permitir que se pusiera marcha atrás como pretende Estados Unidos. Eso es lo que respecta a lo más relevante que nosotros escuchamos, porque estuvimos en esa conferencia de prensa que dio después de ese tema, Tatiana. Así es, y algo que resulta bastante polémico es la relación de Rusia con Israel. También hubo preguntas con respecto a ello, su cercanía o no y su trabajo o no con respecto a Siria. ¿Hay algún tipo de reacción con respecto a ello allí dentro de Naciones Unidas? Porque lo que escuchábamos del canciller era, nosotros confiamos en que Israel respete los acuerdos que hemos alcanzado. Bueno, lo que vimos como reacción, incluso extraoficialmente, para decirlo de alguna forma, es lo que tú acabas de mencionar, es decir, la complicidad, por decir una palabra, de China apoyando a la posición de Rusia y viceversa, y en ese caso también con lo que tiene que ver con la autoridad palestina, con Israel, y en ese sentido también China
protestando y estando absolutamente indignada con el tema del unilateralismo de Trump. Fundamentalmente decía, nosotros no nos vamos a sucumbir también a estas sanciones que nos quieren aplicar a través de aranceles. Es decir, hay definitivamente una dinámica y que se ve entonces que ambos países y ambos procesos están en la misma página. Y me queda algo por preguntarte a manera de balance de lo que hemos visto durante estos días. La palabra multilateralismo, el asunto central de Siria, la paz en Oriente Medio, ¿podríamos decir que son los grandes titulares, las grandes conclusiones cuando ya queda solamente 2 días para el fin de esta asamblea anual? Yo te diría que sí, absolutamente. Te diría que en orden te diría Irán, Siria y en nuestra región Venezuela, y tanto es así, te cuento que en esta conferencia de prensa que dio Lavrov, precisamente nuestra enviada especial Aisa García le preguntó sobre Venezuela y dijo: las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela no solamente son ilegales, sino son contraproducentes. El ejemplo lo tenemos con Cuba, que no solamente no ha logrado nada, sino todo lo contrario. Y decía, el acuerdo es el único camino para sacar adelante la situación. Es decir, que yo diría que la ofensiva que se intentó lanzar contra Venezuela fue el tema caliente de esta parte del mundo, y como tú dices, Siria e Irán en lo que tiene que ver con la estrategia de los Estados Unidos para el Oriente Medio. En los 2 escenarios veremos que salga lo mejor, como tantos han dicho allí en esas intervenciones por la paz mundial. Gracias, Jorge, muy buenas noches. Buenas noches y buen fin de semana. Buen fin de semana para ti, Jorge, que sigue muy trabajoso. Que todo salga bien. Gracias. Gracias también a todos ustedes. Buen fin de semana. Ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Cerramos nuestra pantalla tradicional. Nos quedamos en redes sociales, @noticiatelesur, @TatianaTelesur. Durante esta jornada, otro hecho fue noticia. Con eso los dejamos. Les recuerdo que nos encontramos el próximo lunes a las 8:30 de la noche aquí, hora local, en Caracas, en Venezuela. Hasta entonces, sigan con nosotros.